tal? Bienvenidos al Mundo desde el Sur, programa número 60. Soy Maximiliano Osbarbi Osuna desde Buenos Aires y me acompaña mi colega y amigo, analista internacional, Raimundo Greguard de Santiago de Chile. Hola Raimundo, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Hola Maximiliano, por acá, bueno, todo bien, avanza la semana, estamos a jueves, han pasado muchas cosas como siempre, pero lo bueno es que estamos bien, con mucho frío, pero con mucha tranquilidad también. Espero que por allá también esté todo bien. Sí, por suerte sí, avanzando la semana, siguiendo de cerca los acontecimientos internacionales. Y bueno, es nuestro deber, así que cumplimos con ello. Sí, siempre estamos ahí atentos a lo que ocurre en el mundo y por lo mismo tengo entendido que tú ya tienes elegido algo y nos vas a comentar algo. Sí, resulta que el Departamento de Estado de Estados Unidos, liderado por Anthony Blinken, realizó un informe sobre el avance de la izquierda en América Latina. A ellos le preocupan las cosas importantes, ¿no? Claro. Concluye, empiezo por la conclusión, de que China desplazó económicamente a Estados Unidos en el continente en los últimos años, algo que es cierto, lo hemos visto, y solamente Guatemala, Honduras y Paraguay son los países que reconocen a Taiwán o que tienen trato comercial con Taiwán por presión de Estados Unidos, principalmente, ¿no? Bueno, lo miden o lo separan hacia los países. La izquierda, lo que sea la izquierda políticamente correcta, es la que no toca los intereses ni militares ni geopolíticos de Estados Unidos. Entre ellos está Honduras, que tiene una base norteamericana, Colombia ahora, con 9 bases norteamericanas. Ahí también sitúan a Chile de Boric, Argentina, Perú, México y si en octubre en Brasil Lula llega a la presidencia, también va a estar dentro de este grupo. Después está la izquierda enemiga de Estados Unidos, que es Cuba, Nicaragua y Venezuela, que son los que tienen relaciones con el tridente satánico, entre comillas, de Rusia, China e Irán. Y luego está la izquierda híbrida, ¿no? Que ahí sitúan a Bolivia, que pertenece al ALBA, tiene muy buenas relaciones con Cuba, con Nicaragua, con Venezuela, con el resto de los países, pero también tiene buenas relaciones con el FMI. Así que esa sería la conclusión del breve informe de Estados Unidos, que ven avanzar la izquierda en el continente. Y bueno, faltan las elecciones en Brasil, que si el Poder Judicial lo deja, Lula tendría el camino allanado para ganarle a Bolsonaro en octubre. Y que así lo indican los sondeos previos que yo he visto, estaría ganando Lula. Claro. Me parece ver dos cosas. Primero, interesante que hagan estos análisis, más allá de si uno comparte o no el análisis. Me parece que todos los países deberán hacer eso, digamos, estudiar la geopolítica de la zona. Y lo segundo, veo que diferencia las izquierdas que hay en América Latina, lo cual me parece bueno, porque se suele decir que hay una sola derecha o una sola izquierda, y la verdad es que hay matices. Claro. Sí, hay muchos matices también. Dentro de las mismas izquierdas que nombró, es muy simplista, pero yo creo que esta nueva ola de izquierda o de centroizquierda en el continente es menos radical o menos revolucionaria, la otra tampoco lo fue, de lo que fue la izquierda a principios del siglo, sí, de este siglo, ¿no? Comparto, ¿no? Tampoco fue revolucionaria, hicieron algunas reformas sociales, eso es innegable, pero algunas no terminaron bien, como Venezuela, por ejemplo. Bueno, hay mucho para hablar sobre este tema. Sí, pero al menos por discurso uno tiene la sensación que cuando llegaron al poder Correa, Chávez, Lula, por dar algunos ejemplos, claro, venían con Morales. Esto se ve como una izquierda más, en algunos casos más moderada, digamos, en discurso estoy hablando. Claro, sí. Yo ahora voy a ir hacia otra parte del mundo, vamos a irnos al Mar Rojo. Sí. Resulta que Emiratos Árabes Unidos, más bien una empresa, una constructora de Emiratos Árabes Unidos, va a construir un puerto en el Mar Rojo. Ajá. ¿En qué país? En Sudán. Van a construir un puerto 200 kilómetros al norte de Port Sudán, que es el puerto más importante de este país en el Mar Rojo. Claro. Será construido por
dos grupos, digamos, DAL Group y Abu Dhabi Ports Group, que se dedican a esto. Y este puerto va a incluir una zona de libre comercio, un proyecto agrícola, y esto es interesante, un depósito de $300 millones para el Banco Central de Sudán. Interesante. Sí, esto también es interesante por otra cosa. Esto ocurre en medio de las sanciones que se le están imponiendo a los militares golpistas de Sudán. Claro. Y recordemos que Estados Unidos, Reino Unido, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos están tras un proceso de apoyo a una transición civil. Claro. Por último, para terminar, recordemos que otra empresa de Emiratos Árabes Unidos, que se llama DP World, participó en la construcción del nuevo terminal de containers en el puerto de Berbera, en Somalia, o si se quiere, Somaliland. Claro. Y lo que hablábamos de Somaliland hace unos programas. Claro, que además de esto va a estar conectado con una autopista que va a unir a Berbera en Somalia o Somaliland con Guchale en Etiopía. Así que sigue apostando Emiratos Árabes Unidos por la infraestructura en el Cuerno de África. Claro. Sí, esto tiene que ver con el expansionismo de Emiratos Árabes Unidos en África, que ya lo hemos hablado, y también tiene que ver con lo que necesita Sudán, la enorme cantidad de inversión extranjera, porque desde que perdió la parte sur, perdió los hidrocarburos, luego tuvo esta conmoción política, estos golpes de Estado, se enemistó también con Turquía y con Qatar, porque sacaron a, como se llamaba, Omar al-Bashir, ¿no? Omar al-Bashir era el presidente Omar al-Bashir, sí, que derrocaron en 2019, era muy aliado de ellos, y bueno, hubo un cambio también de rumbo, necesita urgentemente inversiones y divisas Sudán. Sí, así que bueno, vamos a estar obviamente siguiendo esto. Recordémosle a la gente que hay 12 o 13 países con bases militares además en esta zona. Sí. Hablando de puertos que se construyen, bueno, yo voy a hablar de una base militar china que se está construyendo en Camboya, en un puerto de Camboya. China y Camboya niegan que sea una base militar, sino que Camboya dice que China lo está ayudando a construir un puerto, pero en realidad parecería ser que es una base militar. Sería la segunda base militar china en el extranjero. La primera es ahí cerca de donde nombraste recién, en Djibouti, y bueno, sería una estrategia para fortalecer la red naval china, porque China tiene 355 buques, o sea, tiene 355 entre buques, destructores y submarinos. Es la flota militar más grande del mundo. La segunda es Estados Unidos, con 295, pero Estados Unidos tiene una red naval y bases y puertos prácticamente en cada país del mundo, así que, digamos, tiene una superioridad marítima en ese sentido, no en cantidad de unidades y barcos, sino en los apoyos en tierra que tiene Estados Unidos. Bueno, esto se suma también a las islas artificiales que hay de China en el mar de la China meridional, y bueno, a las tratativas que hablaste hace unos programas con las Islas Salomón para quizás involucrarse militarmente cuando así lo requiera el país. Entonces, esta estrategia china marítima tiene que ver con fortalecerse militarmente ante el Quad, ¿no?, que está conformado por Japón, Estados Unidos, Australia e India, y los diferendos limítrofes que tiene con Filipinas, con Taiwán, bueno, Taiwán parte de su territorio, con Vietnam, también con Corea del Sur. Bueno, es para fortalecerse en el mar, en el Extremo Oriente, ¿no? Sí, hay que seguir este tema porque obviamente esto va a haber novedades todas las semanas, todos los meses, por esta escalada que han mencionado. Así que bueno, me parece interesante. Yo había leído lo mismo que tú, que lo negaban, pero al parecer ya es un hecho. Pareciera que sí, va a haber que seguir investigando. Sí. Y a propósito de esta zona del mundo, nos vamos a ir en Asia, pero ya más hacia el Asia Central. El 12 de junio fue lanzada una nueva ruta que va a unir por medio de tramos que van a ser marítimos por el mar, más tramos que van a ser por tierra, por tren y por autopistas, digamos, que van a unir
a Rusia con India, pasando por Azerbaiyán e Irán. ¿Ya? Se lanzó este proyecto que va a unir a San Petersburgo en Rusia con Mumbai en apenas 14 días, que es un corredor norte-sur. ¿Ya? Va a empezar en San Petersburgo, pasará por Moscú, Astraján, todo esto en Rusia, después por Bakú, Azerbaiyán, Bandar Abbas en Irán y finalmente en Mumbai. Esto es fundamental porque la actual ruta que tienen es marítima y va desde Rusia, pasando por el Báltico, después pasa por todo el occidente de Europa, después por el Mediterráneo, el Mar Rojo, da toda la vuelta por la península arábiga y después llega por el Índico hasta India. No, es una locura. Esto ahorra mucho tiempo. Mucho tiempo, y esto es algo que se venía hablando hace mucho tiempo, 15, 20 años, pero por la guerra entre Rusia y Ucrania y las sanciones a Rusia, se le da un impulso. Entre otras cosas, va a permitir que India pueda comprar y que le llegue en forma más directa petróleo y gas ruso. Y también Irán va a ganar mucho con los impuestos que va a recaudar por el tránsito de estos productos. Sí, quebrando un poco las sanciones también que tiene Irán. Exactamente. Por parte de Occidente. Entonces Sí. todos ganan. Sí. Y aquí hay algo interesante, Maximiliano. Esto se va a complementar con el acuerdo de Ashgabat, que me parece que se firmó en 2015, que es otro proyecto de integración de infraestructura, firmado por Kazajstán, Uzbekistán, Turkmenistán, Irán, India, Pakistán, Omán y Qatar. Ajá. Así que vemos cómo el Asia Central, que ya no es nuevo, se están generando nuevas rutas. Y esto tiene que ver también con lo que está pasando ahora, pero también con esta pugna histórica, ¿no?, con Europa y cómo también va relacionado con el tema de China, la nueva ruta a la seda, el corredor de India al Mediterráneo. O sea, se está moviendo todo esto. Sí, bueno, recordemos que India es una gran potencia económica, mucha población y también tiene grandes industrias, entonces es lógico que se una a los vecinos para desarrollar el comercio, claro. Así que interesante. Y bueno, con esto vamos a irnos a una pausa, tengo entendido, ¿no? Bien, y empezamos con los análisis. Sí, vamos a tener aquí un análisis y tú vas a empezar con algo. Sí, sabemos que Venezuela se está recuperando económicamente, ¿no? Bueno, la pregunta que voy a dejar planteada es, ¿hasta dónde puede recuperarse Venezuela? ¿De qué se trata la recuperación venezolana? Y eso lo veremos a la vuelta de la pausa, ¿no? Exactamente. Adelante. Estamos de vuelta ya, ¿o no? Y preparándonos para el primer análisis de este programa. Maximiliano ya nos dijo un poco de lo que nos va a hablar, así que por favor, Maximiliano, te escuchamos. Bueno, ¿hasta dónde se puede recuperar Venezuela? Digamos, ¿de qué se trata la recuperación económica? ¿No? Sabemos que venció a la hiperinflación, eso ya es un hecho. Hay que tener en cuenta que entre 2013 y 2021 la economía se contrajo un 75%. Y en el último año creció un 7%. Es la primera vez que crece en tantos años, casi 10 años, y de acuerdo con la Universidad Católica Andrés Bello, actualmente, estas son cifras actuales, el 24,8% de la población está en medio de la pobreza extrema, mientras que el 60% tiene problemas de inseguridad alimentaria, entre moderada y grave. Bueno, así están las cosas ahora. La hiperinflación, en enero de 2022, la inflación interanual fue de un 50%, con esto se había puesto, ya tras varios meses de baja inflación, se había puesto fin a la hiperinflación, registrando un 1,4% de inflación mensual. Es algo muy bueno para Venezuela. Para cualquier país sería una catástrofe, pero para Venezuela es muy bueno porque venía de inflaciones de miles y miles de dígitos, ya incalculable era. Pero luego en abril se volvió a registrar un índice más alto del 4,4 mensual. Esto no significa que la inflación se haya disparado un 400%, no. Cada mes tiene sus vaivenes por cuestiones económicas específicas, pero lo que significa que el tema de la inflación es un tema que no se resuelve en el corto plazo
todavía no está resuelto, pero sí la escalada hiperinflacionaria descontrolada, eso sí está controlado. Bueno, luego el petróleo, en 2019 exportaba 1 millón de barriles, pero tras las sanciones norteamericanas pudo exportar solamente 400.000. Actualmente se encuentra en 700.000 con proyecciones a 800.000 barriles de petróleo por día. Según el FMI, el crecimiento para este año de Venezuela va a ser del 1,5%. Pero las cifras son muy dispares porque el banco Credit Suisse lo sitúa en un 20% de crecimiento. La CEPAL en un 5%. Bueno, hay agencias que en un 8%, digamos, no se ponen de acuerdo. Pero lo que sí se sabe es que Venezuela va a volver a crecer este año. El crecimiento está focalizado en algunos sectores. No es un crecimiento homogéneo, ¿no? Los sectores que han crecido es el comercio, la tecnología, los alimentos y la salud, principalmente. Pero, por ejemplo, las manufacturas, la construcción, el sistema financiero, no, siguen afectados. Y también es desigual el crecimiento, es por clases sociales, solamente algunos tienen privilegios de acceder a algunos, no solamente insumos básicos, sino a bienes de lujo, pero también es geográfica la desigualdad, el crecimiento desigual. En Caracas y en las grandes ciudades se ha producido ese crecimiento. En el interior del país, en otras ciudades del interior del país o en la zona rural, no ha habido crecimiento, sigue la crisis. Una buena noticia es que se resolvió el desabastecimiento. ¿Te acordás las grandes colas que se veían en la televisión que hacían para comprar un pollo, para comprar verduras, para acceder a insumos básicos, a medicamentos? Bueno, hemos visto esas tristes colas que se han hecho, ¿no? Bueno, sí. Eso ya no existe más. Entre 2016 y 2017 había un 80% de desabastecimiento, o sea, un 80% de los productos que no se podían conseguir en Venezuela, estoy hablando de productos básicos, y actualmente está situado en un 15%, o sea, todavía hay, pero ya no hay esas colas solamente para conseguir el combustible subsidiado, pero si no, ya no hay esa escasez. Los vuelos han regresado. En 2014 había 25 empresas aéreas que operaban en Venezuela. El año pasado quedaban 5 de esas empresas internacionales. Actualmente están regresando porque vuelve a ser un negocio viajar hacia Asia o desde Venezuela, ¿no? Después, hay como dije, un cierto sector que ha crecido económicamente, que es una pequeña élite, y por eso están volviendo los artistas y los shows internacionales, a lo que se había cortado durante un tiempo. Bueno, y uno pregunta, ¿por qué sucede esto? ¿Cómo pudo crecer económicamente Venezuela? La economía, ¿por qué se fortaleció pese todavía a estar herida? Ya no está en terapia intensiva, pero todavía no le dieron el alta. Sí, un pequeño paréntesis para no interrumpir después tu análisis, pero así poniéndome un poco como del otro lado, decir también que los países crecen mucho cuando las economías están muy mal. Claro. También, y lo otro, remarcar también, porque a veces la gente, cuando uno analiza la situación de países como Venezuela, la gente suele abanderizar a los que hablan de esto. Aquí no se está haciendo una defensa ni se está atacando al régimen, ¿no es cierto?, sino que simplemente se está constatando un hecho. Claro, yo en este momento estoy dando cifras, datos duros. Claro. Después voy a hacer para finalizar, que nos falta mucho, alguna pequeña interpretación breve, que eso ya es subjetivo, pero sí, trato de ser lo más objetivo posible. Bien, el gobierno tomó medidas de libre mercado que mejoraron la salud macroeconómica de la economía venezolana, ¿no? Pero lamentablemente tiene la contracara, que es el abandono de la redistribución de la riqueza. Por eso el crecimiento ha sido desigual. Se puede notar un crecimiento macroeconómico, pero es en algunas clases sociales y en algunas ciudades. Entonces no hay una igualdad, no hay una distribución equitativa de ese crecimiento. Entre las medidas que tomaron fueron, abandono parcial del control de cambio, del control de precios, disminución parcial de disolución parcial de la economía de
de importaciones, ¿no? O sea, lo que ha hecho es disminuir en este momento el gobierno puede sustituir importaciones, aportar divisas para poder importar insumos que necesitan algunas industrias, por ejemplo. Antes no lo podía hacer. Y para crecer, bueno, se necesitan algo que tiene una gran deuda Venezuela, se necesitan infraestructuras, ¿no? En electricidad, los cortes de energía eléctrica eran muy usuales en una época, se está invirtiendo en eso, también en otros servicios como agua, por ejemplo. Sin electricidad no puede haber una industria creciente, es imposible. A pesar de que el gobierno, bueno, haya hablado de sabotajes, cosa que puede ser cierta, pero también había una gran falla por desinversión. Bueno, ayudan también el levantamiento de las sanciones norteamericanas. Si bien en 2018-2019 Venezuela se hundió más por las sanciones norteamericanas, el levantamiento le da un poco de oxígeno. No hay que echarle la culpa a todas las sanciones, ni de la recuperación ni de la debacle, pero que ayudan para un lado y para el otro, no hay duda. Por ejemplo, la guerra en Ucrania también perjudica a la alimentación en Venezuela porque el maíz aumentó en Venezuela un 60%. Y recordemos que el plato típico, la arepa, se hace con maíz. Claro, el arroz también. Sí, decime. La famosa arepa. Claro, sí, arepas venezolanas que acá en Buenos Aires cada vez son más frecuentes. El arroz también aumentó un 17%. Bueno, la guerra ha hecho que aumente los alimentos en todo el mundo. Y otra buena noticia es que las exportaciones no petroleras, porque Venezuela su principal producto es el petróleo, aumentaron un 76%. Y estas son metales preciosos, pescado, aluminio, acero, hierro y químicos orgánicos como los fertilizantes. Recordemos que el otro día hablábamos de que Rusia no puede enviar fertilizantes, por ejemplo, a Brasil, por una cuestión por los bloqueos que tiene, y la industria agrícola brasileña necesita esos fertilizantes. Bueno, Venezuela está exportando fertilizantes ahora, nuevamente, y bueno, ha crecido todo esto. Todo esto permite el ingreso de divisas, ¿no? Permite que se financien las empresas que han tenido problemas durante no solamente la pandemia, sino durante la crisis económica que lleva ya una década, casi una década en Venezuela, que se puedan comprar bienes importados o insumos importados que antes no se podía hacer por la crisis de divisas, atender problemas sociales urgentes, controlar la inflación. Todo esto lo permite el ingreso de divisas, ¿no? Bueno, desarrollar industrias abandonadas y subsidios a sectores industriales golpeados por la crisis económica, el COVID y la guerra de Ucrania. Así que bueno, acá el gobierno tiene que tomar una decisión, ¿no? Si continúa con medidas de apertura neoliberales, la macroeconomía va a crecer y es posible que crezcan industrias, pero la redistribución es una gran deuda. Era una bandera de Chávez, y en este momento esa bandera está siendo abandonada para que la macroeconomía crezca, pero como dije antes, la redistribución no es equitativa, geográficamente hablando, por clase social, también por la burguesía que controla gran parte de los resortes económicos del poder que está en el gobierno, y también, por supuesto, por las sanciones que Estados Unidos no le terminó de levantar a Venezuela, sino que fueron parciales para que pueda exportar más petróleo y suplir la carencia de energía que tiene Europa en este momento. Sí, yo aquí, brevemente voy a decir una cosa. Creo que al final esto choca con la realidad. Muchas veces uno tiene intenciones. Yo no estoy haciendo ningún juicio positivo o negativo, pero al final los países que ha mostrado por la evidencia empírica, ¿no? Necesitan capital. Para las reformas sociales, para construir hospitales, para construir escuelas, ¿no es cierto?, para dar buenas jubilaciones. Y ese capital hasta hoy, no hay otro sistema, lamentablemente, o no digo que sea bueno o malo, es a través, por ejemplo, en el caso de Venezuela, la venta del petróleo, a través de un tipo de desarrollo económico capitalista. ¿Qué es lo que pasó en mi país en los años 80? Algo que a veces se critica, pero yo creo que estuvo bien porque permitió que el país tuviese mucha riqueza. Lo que pasa es que después viene esa etapa en que cuando ya acumulas la riqueza, ya tienes que pasar a una fase en la cual debes tener una mirada ya social. Entonces, ya acumulaste la riqueza, ahora la tienes que redistribuir bien. Y yo creo que en el fondo eso le está pasando a Venezuela. Se dio cuenta que necesita esa mirada capitalista para generar riqueza,
pero ahora tiene que ser capaz después, uno, en paralelo a eso, cuidar el medio ambiente, y dos, ver cómo lo va a hacer para, tomando los elementos del socialismo, hacer una buena redistribución de la riqueza. Exactamente, sí, Venezuela si es que alguna vez fue socialista, cosa que yo dudo mucho, pero en este momento tiene que decidir qué hacer con esas divisas que entran. Todavía falta mucho, sigue herida Venezuela, la economía no está sana, pero se ha recuperado mucho, y esas divisas tiene que redistribuirlas no solamente para repartir, sino también para desarrollar aquellos sectores, como decía, el agrícola. Venezuela, claro, en este momento casi no produce alimentos porque se ha enfocado en el petróleo y en otros elementos exportables, que como lo que mencioné recién, pero hay sectores muy postergados, y como decías vos, se necesita de capital, pero luego una buena redistribución equitativa, geográfica y social, ¿no? Y ver el modelo que se usa en general en América Latina, así brevemente, porque ya estamos pasado tiempo, pero en Chile históricamente, en el pasado, había una zona del sur donde se producía mucho, donde se cultivaba y había mucho grano, producción de granos. Uh-huh. Hoy Chile tiene que importar granos. Claro. Entonces, ¿en qué minuto pasa a ser que las madereras copan esas tierras, por ejemplo? O en algunos casos que sean estos terrenos a otras personas que no las saben usar, no las producen, y entonces se pierde esa producción y algo elemental, granos. En Venezuela pasa lo mismo con el sector agrícola. Claro. Exactamente, sí, es exactamente eso. Bueno, eso es más o menos lo que quería comentar sobre Venezuela. Pues muy interesante, Maximiliano. Así que... Bien, si te parece, pasamos al segundo análisis. Sí, pero antes vamos a ir a una pausa para descansar un poquito. Bien, ¿querés adelantarnos de qué se trata? Vamos a seguir en América Latina y en Sudamérica. Vamos a hablar sobre los primeros 100 días de Gabriel Boric. Bien, interesante, adelante. Continuamos en El Mundo desde el Sur, programa número 60. Y bueno, para saber lo que sucede en Chile, lo que sucede con Gabriel Boric, estos 100 días de los que la verdad simpatizábamos con la llegada de Boric, vamos a ver qué sucedió en esta primera luna de miel, se puede decir, que son los primeros 100 días de un presidente. Y qué mejor que preguntarle a un analista que vive en Chile. Sí. Raimundo, contanos. Un tema muy interesante. Aquí, al igual como lo he dicho en otros casos, uno como chileno trata de ser lo más objetivo posible. ¿Ya? Así que yo no voy a hablar ni como partidario ni como detractor de Gabriel Boric. ¿Ya? Voy a partir primero por algunos resultados de encuestas que fueron revelados el domingo pasado. O sea, estamos a jueves 30, esto fue el domingo 26. ¿Ya? Según la encuesta CADEM, la aprobación a Gabriel Boric bajó al 34%, mientras que el grado de desaprobación llegó al 59%. Bastante en poco tiempo. Sí, no, es una baja notable. Después te voy a dar un dato que es muy llamativo. Además, respecto al plebiscito que viene luego, que es el 4 de septiembre por la nueva Constitución, el 51% dice que va a votar rechazo, mientras que el 33% por el apruebo. Hay una diferencia de 18 puntos porcentuales que es un récord. En todo este tiempo nunca hubo tanta diferencia. En el último sondeo era 46% y 37%. Además, por primera vez, la gente cree, porque lo anterior era la intención de voto, ahora es lo que la gente cree. Por primera vez la gente cree que va a ganar el rechazo, 47% versus un 44% que cree que va a ganar el apruebo. Más sobre el proceso constituyente, el 61% tiene temor y preocupación por la nueva constitución política, mientras que solo un 33% siente esperanza. Hay un 40% de confianza en la Convención Constitucional y un 58% de desconfianza. ¿Ya? Cerrando esto, hay que decir que solo 5 ministros del gobierno de Boric tienen una aprobación igual o mayor a 50%. ¿Ya? Los dos que resaltan son Mario Marcel, 61%, el ministro de Hacienda, y Manuel Monsalve, 59%, pero aquí hay un paréntesis. Él no es ministro, es solo subsecretario de Interior, y es el segundo mejor evaluado. Y una cosa más, la ministra de Interior, porque él es el subsecretario de Interior, la ministra de Interior, que es Isca Siches,
es la peor evaluada del gabinete, con un 34%, y es muy llamativo que el subsecretario Interior tenga una aprobación del 59% y la ministra solo un 34%. Debe tener una gran exposición mediática el subsecretario, digo, ¿no? Más que eso, lo vamos a ver después, un mejor trabajo, en mi opinión. Ah. Después, según otra encuesta de Pulso Ciudadano, que esta yo la tomo con pinzas porque es de la Universidad del Desarrollo, que es una universidad asociada a la derecha, ¿ya? Joaquín Lavín, candidato presidencial de la UDI, de la derecha dura, digamos. Lo conozco. No sé si todavía es dueño, pero ha estado metido ahí. Según esta, el 24,3% aprobaría y el 56,4% desaprobaría. Ya estamos hablando de una diferencia de más de 30 puntos porcentuales. A mí me parece exagerado, ¿ya? Perdón, esta es la aprobación y desaprobación respecto de Gabriel Boric, ¿ya? Que igual es más baja lo que dicen las otras encuestas. Sobre la Constitución, 44,4% la rechazaría y un 25% la aprobaría. Eso está más parejo en relación a los otros sondeos. Sí. Después vamos a pasar ya a lo que tú me preguntabas, lo de Isquia Siches. Vamos a hablar brevemente, porque ya nos pilla el tiempo. Este gobierno, en los primeros 100 días, tuvo una aprobación promedio de 41%. Y resulta que Bachelet en 2014 y Piñera en 2018, tras los primeros 100 días, tuvieron un 52 y 56% de aprobación. O sea, claramente Boric tiene un porcentaje mucho menor que dos presidentes que han sido, la verdad, que tuvieron dos segundos gobiernos bastante malos, hay que decirlo. Claro, además eran sus segundos gobiernos. Claro, y los segundos gobiernos han sido reconocidos como malos. O sea, los primeros gobiernos Bachelet y Piñera fueron ya regulares, pero los segundos fueron muy malos, las segundas partes fueron bastante malas. ¿Qué pasa con el gobierno? Ha cometido errores graves, los voy a enumerar y algunos me voy a detener. La Araucanía, el conflicto ha sido mal manejado. El COVID-19 también, estamos con 12.000 casos al día. Hay olas, pero se han tomado medidas como, por ejemplo, suprimir el uso de la mascarilla en ciertos espacios públicos abiertos, y también se permite que ahora la gente que no tiene el esquema de vacunación completo pueda ir a lugares cerrados si es que se hace un PCR, lo cual ha generado bastante debate. Además, se cerraron los colegios. Ante el brote de COVID se cerraron los colegios en forma temprana, antes de las vacaciones, lo cual también, porque ellos decían que los colegios siempre tienen que estar abiertos. Ha habido problemas con la gestión de la delincuencia, que hay que decir que es un tema que viene de antes. Perdóname, que te interrumpa, perdón. ¿En este momento están cerrados los colegios en Chile? Se adelantaron las vacaciones, se dijeron que iban a ser vacaciones, después dijeron que no eran vacaciones, que solo los cerraban por el COVID, por el virus sincicial. Ya. Lo cual extraña a esta altura, ¿no? Pensaba que ya estaba superada esa etapa. Sí, fue muy raro, fue rarísimo. Y reconocieron, después la vocera del gobierno reconoció que hubo un error en esto. Claro. Lo mismo pasa con la inmigración, que está desatada, la delincuencia, lo que está ocurriendo en el sur, donde ya derechamente hay terrorismo. También se han nombrado, este gobierno prometió que iba a poner fin a las nominaciones en el ámbito diplomático por pituto, o sea, por amiguismo, por nepotismo, y que iba a poner a gente contradictoria. Resulta que en el Reino Unido, Alemania y Argentina nombró a personas que no tienen ninguna relación con el mundo diplomático, ninguna relación con los asuntos internacionales. Ajá. Gente que, por ejemplo, no sé si en Reino Unido o Alemania nombraron a una arquitecta. Sí. ¿Ya? Después, en la Cumbre de las Américas, cuando firmaron este acuerdo por la preservación de los océanos o algo así, Gabriel Boric, el presidente, encaró a Estados Unidos por no ser parte de esto, siendo que a su derecha, a 2 metros, estaba John Kerry, que era el enviado de Estados Unidos. Sí, lo vi el video. Y lo hizo en Estados Unidos, además. Sí. Y se vio la imagen en que aparece un tipo como medio escondido con un papel, ¿ya? Después tuvo una polémica con el rey de España. Cuando asumió Gabriel Boric, acusó al rey de España de haber atrasado toda la ceremonia. Entonces, bueno, y lo otro que se le critica
la vuelta de 180 grados en diversos temas. Por ejemplo, los 30 años, que decían que estos 30 años habían sido horribles, y resulta que hace unos días se reunió con Ricardo Lagos para decir que había hecho un gran trabajo en la concertación y la nueva mayoría. Ricardo Lagos, a quien hace algunos años le decía que era gran parte del problema de Chile, y ahora lo alaba. Pasa lo mismo con las Fuerzas Armadas, con la refundación de Carabineros, y ahora le tiran flores. En fin, ellos hablaban que el estado de excepción era una violación a los derechos humanos, y resulta que ahora tienen estado de excepción en la macrozona sur. En la Araucanía. Claro. Sí. Entonces, todos estos temas han generado esta desaprobación que ha sido realmente récord. Y por último me voy a detener en la figura de Isca Siches, que es la ministra de Interior, que se ha mandado, la verdad, varios errores. El primero fue a Temucuicui, que es la zona de la Araucanía, donde no controla el Estado ese territorio, y la echaron a balazos. ¿Ya? Acusó al gobierno anterior de haber deportado a unos venezolanos y que finalmente no fueron deportados, y eso era falso. Habló del Gualmapu en vez de macrozona sur y generó una disputa diplomática con Argentina. Claro. Habló el Gualmapu también incluye territorio argentino. Sí, sí. Habló que había presos políticos en Chile y resulta que el subsecretario de Interior le dijo que no era así. Entonces claramente ella, por eso que tiene una tan baja aprobación, y el subsecretario de Interior una aprobación tan buena. Para terminar, voy a mencionar lo que para mí han sido ciertos, que lamentablemente no son muchos. El primero, el cierre de la fundición Ventanas, que era una zona de sacrificio. Gabriel Boric prometió en la campaña que iban a poner al medio ambiente como prioridad, y esto lo demuestra. Así que claramente eso es un punto a favor de Gabriel Boric. Y creo que el ministro de Hacienda que ha usado, que ha nominado, está muy bien. Ojo, el ministro de Hacienda y el subsecretario de Interior, que son los mejor evaluados, no son parte del Frente Amplio, no son parte de los nuevos partidos políticos, sino que son representantes de los famosos 30 años. Ajá. Entonces también es muy llamativo. Y lo último que te quiero mencionar, el escándalo de Irina Caramanos, que es su pareja. Sí. No sé si supiste algo. Me enteré por tus redes. Ellos habían dicho que iban a suprimir el cargo de primera dama, y que no iba a haber más pituto ni nombramientos con el dedo, que iba a ser todo con concursos públicos. Resulta que suprimieron este cargo, el nombre, ¿y sabes cómo le pusieron al cargo? No me quiero imaginar. Irina Caramanos. Ah, ese es el nombre del cargo. Y al área de trabajo, ¿sabes cómo le pusieron? No. Gabinete Irina Caramanos. Bueno, es un culto a la personalidad. Un culto a la personalidad que además pasó de ser un cargo ad honorem a ser un cargo que cuenta con 4 o 5 asesores que cada uno gana como 3 o 4 millones de pesos mensuales, con un costo de 20 millones extra al mes. Es una lástima, ¿no? Esto como desperdició una gran oportunidad, pero me imagino que tendrá alguna presión de algún sector para dar tantos giros de 180 grados en tantos temas, ¿no? Es la desaprobación, el rechazo. Está ganando el rechazo. Ellos lo han dicho, que la base de su programa viene con esta nueva constitución, cosa que yo creo que no tiene nada que ver, porque yo veo que la constitución no es un programa político, ¿ya? Y para eso está el Parlamento. Pero ellos lo han dicho así públicamente, entonces claramente están preocupados. Es lo que pasó en la segunda vuelta electoral. Para ganar la presidencial, Boric usó un discurso muy, muy de centro izquierda. Así que está bastante complicado, la verdad. No un discurso tan extremo, digamos, que fue más al centro, eso querés decir. Claro, de que ya no había que refundar Carabineros, todo eso. O sea, claro. Así que, en fin, se ve bastante compleja la situación y vamos a ver qué ocurre en las siguientes semanas. Sí, esperemos que sí, que mejoren algunos de esos puntos, y también el tema de la constituyente, que se logre aprobar una buena constitución. Una constitución mejor que la que tienen en este momento. Y ese es el debate, que muchos consideran que era necesario cambiar la constitución, pero que esta nueva constitución no es la solución. Bueno, muy interesante, seguiremos atentos a lo que sucede. Y bueno, con esto ya finalizamos el programa. Les recordamos a los oyentes que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como El Mundo desde el Sur. Y les agradecemos
por habernos acompañado hasta este minuto tan alto, y los invitamos a encontrarnos nuevamente en el programa número 61 la semana que viene. Exactamente, que tengan un buen fin de semana, lo mismo para ti, Maximiliano, y será hasta la próxima. Gracias, Raimundo, que tengas un buen fin de semana y gracias a todos los oyentes.